Poema por la salvación. Amén. Poema por la salvación es la introducción al libro de Efesios, versículos del 1 al 14, ¿no? Y hoy día vamos a ver pues esta segunda parte de la introducción en realidad, y vamos a tratar de darle siempre el tema del contexto y de la idea, ¿no? Éfeso es una ciudad grande, cosmopolita, ¿no? Y está llena de mucho bagaje cultural. Y dicho sea de paso, pues mucha gente de alto perfil, se podría decir, vivía en esta zona y a la vez habían adoptado todas las culturas griegas y también sus dioses. De tal manera que cuando llega Pablo, Pablo expone a Jesucristo como el Señor sobre incluso todas estas cosas. Y se arma una iglesia muy fuerte allí. Ya hemos hablado de esta introducción y pues nada, solo mencionarla y decir pues que Pablo va una primera vez y luego regresa, se queda un par de años y luego él queda preso. Por eso es que esta carta es considerada, como las otras que hemos mencionado, como las cartas de la prisión o las cartas carcelarias, ¿no? Es desde la cárcel donde Pablo escribe esta preciosa carta, ¿no? Y llamada Efesios, porque obviamente el destino era Éfeso, ¿no? Carta de Pablo a los Efesios. El bosquejo de esta carta es muy simple en el sentido práctico. Solo tiene dos partes. Sí, dos partes, ¿no? Del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 nos va a hablar del Evangelio y la historia del Evangelio, mientras que del 4 al 6 están separados por una palabra que es pues, ¿no? Y es nuestra historia. Dicho de otra forma, se podría decir que los primeros 3 capítulos hablan acerca de la teoría, mientras que el resto del libro habla acerca de cómo es aplicar esa teoría, ¿verdad? Qué fabuloso, Pablo. Así que Pablo no nos dejó con la idea de, oh, qué, wow, cuánta teoría. Inmensamente genial, ¿no? Esas palabras que utiliza Pablo son extraordinarias, ¿no? Son fabulosas. Pero luego cuando vamos al llano, cuando tenemos la pelota en la cancha y estamos con los chimpunes puestos y vamos a correr, no sabemos hacer nada, ¿no? Sí, todo lo tengo en la pizarra y acá, pero no tengo ninguna práctica. Pues Pablo va de la teoría a la práctica casi siempre. Y es la idea de esta carta. Primero nos va a asentar en teoría, en toda la información importante y el por qué, nos va a justificar todas las cosas y luego nos va a llevar aquí, a cómo lo tenemos que practicar. Así que prepárate, agárrate, porque este libro realmente es un libro extraordinario, un libro fabuloso. Hablando de la primera parte, entonces vamos a encontrar nosotros el texto de hoy, que sería el poema inicial, ¿verdad? Y yo también le he colocado acá el poema por la salvación, ¿no? El poema por la salvación. Y pues lo primero que encontramos acá es que Dios quiere ser alabado por lo que Él ha hecho en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Él merece ser alabado, ¿no? Adorado. Y Él ha mostrado algo interesantísimo. Él quiere reunir todas las cosas, ¿no? Bajo una sola cabeza, que es Jesús. Tanto judíos como gentiles, por medio del perdón de los pecados, a través de lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, que se llama gracia. La gracia es el regalo que no merecemos. Yo no merezco ser perdonado por Dios porque Dios es santo, puro, perfecto. Yo soy impío, malvado, pecador. Aún así, Dios ha decidido perdonarme, pagar el precio. Él paga el precio y me rescata. Entonces, esto es gracia. Él me da lo que no merezco, ¿no? Él me da lo que no merezco. Y bajo esta idea nosotros podemos remitirnos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, donde encontramos a Abraham y Dios le hace la promesa a Abraham que de su descendencia, serán benditas las familias de la tierra. Así que toda la familia de Abraham y su descendencia, conocidos luego como los judíos, cuando él dice nosotros los judíos, los que primeramente esperábamos al Mesías, a Cristo Jesús, se refiere a ellos, y luego cuando dice ustedes, ¿no? Que también son salvos y tienen redención, habla de los no judíos, nosotros, los gentiles, la mayoría de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros todos juntos venimos a ser parte de la familia del pacto hecho a Abraham. Así que esta es la idea justamente de esta primera sección, versículos del
3 al 14, donde vamos a hacer énfasis el día de hoy para el estudio y la lectura que tendremos. La pregunta que tendremos para ustedes sería esta: si alabas a Dios por este hecho, el hecho de que te haya escogido, te haya buscado, te haya tocado la puerta del corazón y te haya permitido que vengas al reino de su amado Hijo Jesucristo y vivas con Él, es motivo para alabar a Dios. Es decir, ¿alabas o no alabas a Dios? Y si lo alabas porque realmente te salvó, o lo alabas porque de repente tienes alguna condición. Te alabo, Señor, siempre y cuando, y ahí va, ¿no? Has hecho algo por mí, ¿no? De repente, te alabo, Señor, siempre y cuando tú me bendigas, siempre y cuando tú hagas algo por mi vida. Si no, no, Señor, no funciona. Y así es como vamos a pasar nosotros a el texto. Vamos pues a nuestro texto que yo le he transcrito a Word. Aquí está. Tenemos Efesios capítulo 1, el poema por la salvación, y la primera parte, versículos 1 y 2, serían el saludo, en lo cual nos hemos detenido más la lectura anterior. Así que yo solo la voy a leer para pasar al verso 3, que es el fondo en el cual nos queremos quedar el día de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y acá está a quien se los dirige, ¿no? A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. O sea, los creyentes son considerados santos y fieles. Ellos están en la ciudad de Éfeso y luego les desea gracia, les desea paz a ellos. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre. Y ojo que le hace a Dios Padre, lo hace nuestro, ¿no? Es mi Padre también, dice Pablo, y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios sea de mi Padre o nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces entramos a lo que es el fondo del tema. El fondo del tema es las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Ya somos bendecidos en Cristo Jesús? Sí. Otra forma de decirlo sería escogidos para la alabanza de su gloria, ¿no? Escogidos para la alabanza de su gloria. Así que Pablo pasa de saludar a los santos de Éfeso a discutir con más amplitud la razón por la que Dios debe ser alabado, debido a las bendiciones espirituales que ha planeado para los creyentes que están en Cristo Jesús. Ok, todo lo que vemos acá es una sola oración. A partir de este versículo al 14 es una sola oración, imagínate, ¿no? Y es muy complicada en el griego, en realidad, ¿no? Es una de las oraciones más largas que puedes encontrar en la Biblia. Sin embargo, es común aún en nuestros días, pues, ver que mucha gente utiliza oraciones largas, ¿no? Ahora hay oraciones muy largas. Tenemos estudios de 1 hora, ¿verdad? Vamos al verso 3. El verso 3 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bueno, acá tenemos que detenernos y tenemos que ir paso a paso. Pablo dijo que Dios debe ser bendecido o también alabado. Y la palabra para bendito o alabado significa hablar bien de. Eso significa bendito. Ve tomando nota porque es importante que estas palabras las tengas claras para que luego podamos continuar con las lecturas, ¿no? Bendito significaría hablar bien de. Y el Nuevo Testamento, ¿no? Se aplica solamente para Dios. Bendito y habla de parte a Dios, ¿no? Él es merecedor de bendición. Mientras que en algunos otros textos del Antiguo Testamento, en la traducción al griego, se podría decir, ok, también Dios bendice a los hombres. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 2, ¿quién era el padre de quién? ¿Te acuerdas? Dios es el padre de los creyentes. Es interesante porque aquí en el versículo 3, Dios es el padre de Cristo, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 2, que hemos visto, se dice que la primera persona de la Trinidad, o sea, el Padre, pertenece a los creyentes, nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre. Y acá en este versículo, nuestro demuestra que los creyentes pertenecen a Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Puesto que Él es el Hijo de Dios y los creyentes estamos relacionados con Él, también están enlazados con el Padre. Nosotros estamos enlazados con Cristo y con el Padre. El Padre con Cristo y el Espíritu Santo obviamente son una sola persona, son un solo Dios, y nosotros estamos enlazados con el Padre y con el Hijo en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. Bueno, acá dice que nos bendijo. Este Dios que debe ser alabado es el que nos bendijo.
¿no? Esto significa hablar bien de o exaltar, y aquí quiere decir beneficiar, prosperar. Esta palabra no se utiliza en las palabras comunes de esa época, ¿no? Por ejemplo, si, como hemos dicho, referencia a Éfeso, que es una cultura romana, pero que trae la filosofía, pues el tema de incluso idioma de los griegos, podríamos remitirnos a ellos, ¿no? Por ejemplo, se dice que Zeus nunca bendijo a nadie. Lo que sí hizo fue dar buena suerte o, entre comillas, buena fortuna, ¿no? Sin embargo, la palabra que utiliza acá, que nos bendijo, se utiliza como 400 veces en el Antiguo Testamento, indicando que Dios concede beneficios a sus hijos, ¿no? Así que la literatura que estamos leyendo ahora, de la letra, de puño y letra de Pablo, es diferente a la grecorromana, totalmente distinta. Por ejemplo, de María se dice que ella fue bendita, ¿te acuerdas? Bendita entre las mujeres. Y también habló de Jesús como que sería bendito, ¿te acuerdas? Porque dijo y que el hijo que llevaba en su vientre era bendito. Eso lo encuentras en el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que nos bendijo o nos ha bendecido, nos ha beneficiado. Señala que la bendición de los creyentes ocurrió, ojo, en la eternidad pasada, porque no dice nos bendecirá, dice nos bendijo. Esto nos va a hablar a nosotros acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Tú y yo, no, tú y yo somos finitos. Es más, en nuestro limitado pensamiento, no alcanzamos a comprender ni siquiera lo que pasa a veces en nuestro entorno, ¿no? O sea, ¿qué está pasando a nivel político, social? No acabo de entender todo lo que sucede en mi país, ¿no? O sea, la gente habla una cosa, hace otra cosa, mienten, pues difaman, hacen cosas raras. Entonces yo no acabo de entender porque yo no soy omnisciente. Yo no entiendo, yo no conozco el corazón de la gente. Pero Dios sí. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Así que Él sabía de antemano que Marco un día vendría a sus caminos y Él decidió bendecirme en su conocimiento previo. Wow, eso escapa a mi concepto humano, ¿no? O sea, ¿cómo voy a bendecir antes? Voy a bendecir a alguien que ni siquiera nace. Pero Dios sí puede, pues. Y de eso se trata, justamente. Dice, nos bendijo. Ya estábamos bendecidos, en otras palabras. Ahora, ¿con qué son bendecidos los creyentes? Son bendecidos con toda bendición espiritual, dice. Son bendecidos con toda bendición espiritual. Esto es interesante porque se refiere a todo enriquecimiento espiritual necesario para la vida espiritual. Ojo que Dios no se aleja de nosotros en el sentido de que nos quiera bendecir también físicamente. Pero Él sabe que todo lo que pasa ahora, todo lo que tenemos ahora, pasará. Es más, todo lo que tenemos ahora se va a quedar. Así que Él está más interesado en lo eterno, en lo que va a quedar para siempre, ¿no? Y va a empezar en lo espiritual. Por eso es que Dios se enfoca en lo importante. ¿Qué es lo importante para ti, hermano? Tu alma. Eso es lo más importante. Si descuidas tu alma, ¿de qué te sirve pues que hayas ganado el mundo, ¿no? ¿De qué te sirve que tengas conquistado el planeta, que tengas conquistado pues cosas en todo? No te sirve absolutamente de nada. Sin embargo, si tu corazón vive para siempre con Dios, allí tenemos muchas bendiciones. O sea, debido a que estos beneficios ya han sido puestos, dados, regalados, concedidos a nosotros los creyentes, o sea, ya no debemos pedirlos. Sino, ¿qué tenemos que hacerlos? Tenemos que usarlos, tenemos que apropiarnos de ellos por medio de la fe. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Josué? Lo cual estamos leyendo, hemos hecho una pausa, pero estamos leyendo los días martes, ¿no? El libro de Josué, que vamos a continuar ya este martes. Josué, Dios le dijo a la nación de Israel, por medio de Moisés, que les daría la tierra prometida, que vayan y que la vayan a poseer. Obviamente Moisés, por la vejez, 120 años y otros temas, ya no ingresó y sucede el cargo a Josué. Josué no debía pedir la tierra. O sea, Josué no ponía, Señor, te pido que me des la tierra. No.
Él más bien debía entrar y debía poseerla y debía disfrutar la tierra. Ese es el efecto que tenemos acá. Dios ya nos bendijo. Yo no tengo que pedir sus bendiciones, tengo que usar sus bendiciones. Soy salvo, tengo redención, tengo paz. Amén, tengo el futuro, tengo la vida eterna, tengo dones espirituales. Y si yo me pongo a pensar en todas esas cosas, solo tratando de utilizar esas pocas que he mencionado ahorita, nos faltaría vida en realidad para poder desarrollarla. ¿Cuántos dones tienes? ¿Cuántos dones te ha dado Dios cuando te has convertido? ¿Tienes el don para hablar? ¿Tienes el don para predicar el evangelio? ¿Tienes un don para interceder? ¿Tienes el don para hacer misericordia? Revisa Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y encuentras la lista de los dones que Dios nos ha dado. Ponte a practicar en ellos. Primera de Pedro capítulo 1 vas a encontrar una lista de 8 cosas que Dios quiere que ejercitemos y que hagamos. Esto es increíble porque si nos dedicamos solamente a hacer la voluntad de Dios, hermano, amado mío, nos faltaría tiempo para hacer la cantidad de bondades que tendríamos que cumplir. La ubicación de estas bendiciones dice que está en los lugares celestiales. ¿De qué habla con los lugares celestiales? Ok, en lugares, ojo, recuerden que estaba hablando de la iglesia de Éfeso, donde hay un tremendo templo, un templo realmente espectacular, ¿no? Que es el templo a la diosa Artemisa de esa época, y era justamente reconocido por ese templo Éfeso, ¿no? Era reconocido por ese anfiteatro, por ese teatro, por ese lugar donde se adoraba a esta diosa, ¿no? Aquí, perdón, en esta diosa, ¿no? En Éfeso. Obviamente este es un gráfico, pero es la idea. En Éfeso había una gran adoración a la diosa Artemisa. Entonces, Pablo les está diciendo a ellos que la ubicación de sus bendiciones está en los lugares celestiales, opuesto a los lugares terrenales de la diosa Éfeso, ¿no? De la diosa de Éfeso, que es Artemisa. De manera que esas bendiciones, 1, son espirituales, no materiales. 2, celestiales, no terrenales. Eternas, y eso significa que no son temporales. Esto es maravilloso, porque si yo me aferro a las verdades espirituales, mi corazón cambia, mi manera de pensar cambia, y mientras yo viva en esta tierra, mi entorno va a cambiar. Dios va a cuidar de mí, Dios me va a bendecir, me va a guiar, me va a prosperar, Dios tendrá bendición para conmigo. Eso es, ¿me entiendes? O sea, si yo me enfoco en el reino de Dios y su justicia, Él hará el resto de cosas. Él hará el resto de cosas para mi favor. Pablo usó como 5 veces la frase en lugares celestiales solamente en esta carta. Y lo vamos a ir desarrollando y viendo poco a poco. Así que la manera o por medio de quien somos benditos, ¿no? Acá lo dice al final, es en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Así que repasemos un poco los detalles del versículo 3 y solamente el versículo 3. Dice mucho de las bendiciones de Dios para los creyentes. ¿Cuándo son estas bendiciones? La eternidad pasada, o sea, desde la eternidad pasada. Es decir, desde siempre Dios ya me bendijo. Ahí está. ¿Con qué nos bendice Dios? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendice Dios? En los lugares celestiales. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Así que acá están las preguntas clásicas. ¿Cuándo, con qué, dónde y cómo? Se responden solo en el versículo 3. No olvides que el hecho de que Dios no hable de bendiciones económicas acá no significa que Dios no lo tome en cuenta. Dios sí toma en cuenta nuestras necesidades, pero en este instante Pablo no se está enfocando en eso. Más bien les está haciendo ver a los de Éfeso que no se enfoquen en lo material, ya que obviamente vienen de una cultura totalmente dedicada pues al tema físico, ¿no? Incluso lo que era religioso, espiritual, que estaba sacudido por todos estos dioses griegos o romanos, les causaban pavor, temor y hacían pactos y cosas con sus dioses, hacían brujerías, chamanerías, para entre comillas ser bendecidos, y Pablo los va a sacar de todos esos cuadros. ¿Cómo? Le va a decir de dónde vienen realmente sus bendiciones. Primero, las bases de las bendiciones. Versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6 nos va a dar la idea de cuáles son estas bendiciones. Pablo va a continuar con su discurso
Ok, acerca de las bendiciones espirituales de los creyentes, mostrando que están basadas en la obra de las tres personas de la Trinidad. ¿Cuáles son las personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, los tres. Con relación a esto, la selección de los creyentes le corresponde al Padre. El sacrificio para traer a esos creyentes al reino le corresponde al Hijo, y el que va a marcarlos o va a sellarlos para separarlos es del Espíritu Santo. Así que acá tenemos las tres personas de la Trinidad. Lo he puesto en este cuadrito amarillo para que lo puedas percibir y lo puedas tener. Y la idea es que veamos aquí que Pablo está describiendo a las tres personas de la Trinidad, cada uno con una función distinta a favor del creyente. La selección, el sacrificio y el sello. Y es así como Pablo lo va a desarrollar. La primera sería la elección que Dios hace para sí mismo, ¿no? Para el Padre. La encontramos del versículo 4 al versículo 6. Ok, del versículo 4 al versículo 6. Dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es tal como lo dice. La palabra nos escogió. Las bendiciones espirituales comienzan con y se basan en la selección, porque dice que nos escogió, de la cual Dios es la persona quien escoge. Y los creyentes somos el objeto de ser escogidos. Estoy hablando en términos de lectura, ¿verdad? No es que seamos objetos, sino que Él nos ve para que nos bendiga, ¿no? Para hacernos creyentes y seleccionarlos. Ojo, la selección que habla acá, Él nos escoge, es la obra soberana, ¿no? Omnisciente del Padre, de poder escoger a sus hijos. Y esto tiene mucho sustento porque lo encuentras en otras cartas como Romanos capítulo 8:30, Primera de Tesalonicenses 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Tito 1:11. Así que encontramos por un lado que Dios nos escoge. ¡Qué bendición!, ¿no? La salvación obviamente le corresponde solo a Dios. El hombre no se puede salvar. ¿Te acuerdas de Efesios? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? Efesios 2:8-9. Y esto no de ustedes, es un regalo de Dios. La salvación entonces es una obra exclusiva y total de Dios, no del hombre. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿Ok? Y es un acto total de un regalo inmerecido, la gracia. Y esto está basado en la voluntad de Dios. Dios tiene la voluntad de escoger, de salvar, de redimir, de traer de vuelta, ¿ok?, personas a su presencia, a su rebaño. Amén. Ahora, la persona, sin embargo, tiene la responsabilidad de creer. Sí, es cierto que Dios nos escoge, pero si yo no creo, no voy a ser salvo. Esto es increíble porque acá encontramos, a pesar de que Dios es soberano para salvarnos y escogernos y redimirnos, ¿no?, de llamarnos, siempre le da libre albedrío al hombre, no rompe el libre albedrío, porque si no hubiera libre albedrío, entonces Dios sería un Dios cruel, pues. ¿Sabes por qué? Porque escogería a unos para ser salvo y condenaría a otros para la muerte en el infierno. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso, compasivo, generoso. Amén. Así que Dios sí nos da el libre albedrío, pero Dios en su omnisciencia sabía quién se iba a arrepentir y quién no se iba a arrepentir. Eso hace la diferencia. Entonces Él dice, yo los escogí. Qué loco, ¿no? Ahora dice en Él, que indica que el Padre nos escogió, pero es en Cristo Jesús, ¿ok? Ya que el Padre pone a Jesús como la cabeza, ¿te acuerdas? Él va a reunir a todos, como lo vimos en nuestro gráfico, ¿te acuerdas, no? Él va a reunir a todos, así que Él, siendo la cabeza y lo más importante, es el representante de la humanidad espiritual ante Dios. Esto sucedió antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos dicho, que es el tiempo de la elección en la eternidad, desde antes, ¿no? Podríamos decir la eternidad pasada, porque la eternidad es eso, pues es infinita. Pero nosotros tenemos tiempo y no podemos medir la eternidad, pero cuando dice que Dios ya lo hizo, significa que es una eternidad que ya pasó.
¿no? Mientras que todavía falta una eternidad por suceder con el Señor, lo cual Dios mismo no lo va a desbancar ahora, sino que también lo va a tomar en cuenta. Y su propósito es que los creyentes fuésemos, ¿te acuerdas que dice? Santos y sin mancha. El propósito es que seamos eso, santos y sin mancha por la eternidad. Lo que Dios comenzó en el pasado nos llama para que estemos en el ahora y lo va a realizar y lo va a culminar en el futuro. No es que Dios lo desee y ya pasó. No, Él es tan paciente que espera que nosotros nos santifiquemos. Los cristianos somos llamados a la santidad, somos santos, apartados para Dios, que es el propósito de la gracia. Apartado del mundo para servir a Dios. Así que apúntalo, la palabra santo significa apartado del mundo para servir a Dios, que es la idea justamente de la santidad. Y veo que muy bien están tomando apuntes, ¿verdad? Todos ustedes. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, seguimos adelante. Dice que seamos santos, que ya saben qué significa, pero además el propósito de su elección es hacer a los cristianos, hacernos sin mancha. Y esta palabra sin mancha significa sin defecto. Y se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, más o menos unas 8 veces, cuando habla sin mancha. En el libro de Filipenses, Colosenses, sobre todo en el libro de Hebreos, 2 de Pedro y Apocalipsis 14, habla acerca de que nosotros deberíamos ser sin defecto. Tú dirás, pero eso es imposible porque defectuosos ya somos, ¿no? Sin embargo, cuando Él nos santifica, en la sangre de Cristo Jesús obviamente, nos limpia de todo pecado y es como si nunca hubiéramos pecado, pues de eso se trata la salvación, ¿no? Que volvemos a ser perfectos a los ojos de Dios por la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, y allí es cuando Él nos ve sin mancha, sin defecto. ¿Ok? Esta palabra se utiliza mucho en el Antiguo Testamento cuando se habla de los animales para el sacrificio que podían entregarse a Dios sin defecto. O sea, perfectos para el sacrificio. Esa misma palabra la toma Pablo, la lleva al Nuevo Testamento y la aplica justo acá, y es lo que Dios quiere que seamos nosotros delante de Él, como termina el versículo 4. Que tú y yo seamos limpios, como un olor fragante, aceptables a Dios. Eso es. Ojo, que esto no se hace por la voluntad humana, sino que esto se hace según el Señor nos escoge, pero nos santifica, nos impulsa a la santidad. Es la obra del Espíritu Santo, como veremos, quien nos motiva a alejarnos de la carnalidad. Ahora, versículo 5 dice que esto es en amor, ¿no? En amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos por partes. Predestinado, ¿no? Habiéndonos predestinado es la traducción para marcados de antemano. Es la obra del Espíritu Santo quien nos marca, pero dice que Él lo hizo de antemano. Esa es la palabra predestinado, es eso. Así que en su inmensa sabiduría y conocimiento anticipado de las cosas, el Señor sabía quiénes se iban a arrepentir. La pregunta para ti, amado hermano, es, ¿ya te has arrepentido de tus pecados? Si lo has hecho honestamente, si lo has hecho de todo corazón, entonces déjame decirte que el Señor ya lo sabía. Sí, el Señor ya sabía que te ibas a arrepentir y que dejarías de actuar en pecado por amor al Señor, porque todo esto es influenciado por su amor, ¿verdad? Y te has dejado rescatar de la muerte eterna. Entonces, al nacer, cuando vinimos a este mundo, ¡pac!, nos marcó, nos predestinó. Cuando viniste a este mundo, ¡pac!, te puso un pequeño sello. Y eso es a lo que nosotros llamamos, yo no sé, pero de pequeño yo tenía una sensación de acercarme a Dios, ¿no? Yo quería ser cura, quería ser fraile, quería ser monja, dicen algunas señoras, ¿no? Quería acercarme a Dios, quería servir a Dios, pero yo veía que todos mis amigos no lo hacían. Entonces yo participaba con mis amigos porque no tenía otra forma de ver las cosas. Pero había algo que me llamaba a buscar a Dios. Eso es que tú estabas llamado a ser salvo, predestinado. Y simplemente faltó conocer a Jesús para que esa marca ¡pum!, saliera. ¿Para qué te marcó?
Dice acá a continuación, para ser adoptados hijos suyos. Así, el énfasis de la predestinación está más en el qué, ¿no? Desea que seamos, que en el quién. Dios desea que seamos algo nosotros. Dios nos predestina para hacer algo. ¿Qué cosa? Adoptados hijos suyos. De un Dios maravilloso, ¿no? Con derechos, porque somos hijos. El destino de los creyentes entonces es el ser hijos adoptados de Dios, pero con todos los privilegios de un hijo, por medio de Jesucristo, quien es quien nos lleva a la adopción, ¿no? Así que el concepto de adopción se encuentra en otras cartas también, no solamente acá, se encuentra en Romanos 8:15, en Gálatas 4:4, y en la adopción, recuérdalo, una persona entra a la familia y recibe los mismos derechos que la que nació dentro de la familia. Así que no tengo ningún privilegio que me falte siendo hijo de Dios. Dios tiene bendiciones para mí en la eternidad, ¿sí? Obvio, también me quiere bendecir acá en la tierra para que no me falte nada, pero su objetivo no es este, su objetivo es el otro. Así que si yo estoy concentrado en lo eterno, ¿no? Y haciéndolo bien, buscando que hacerlo bien, Dios se va a encargar de lo terrenal. Así que mi enfoque debe estar en el lugar correcto. No te olvides, tu enfoque tiene que estar en lo eterno. Allí concéntrate, ¿no? Y desarrolla toda tu vida con relación a lo eterno. ¿Bajo qué rigor hizo el Señor estas cosas? Todo lo hizo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que Él se deleitó en impartir beneficios para nosotros. O sea, no lo hizo porque, ¡ay, que me queda!, ¿no? Lo hizo porque, por el puro afecto de su maravilloso amor. Versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptados en el amado. La finalidad de la elección de Dios es esta, que los creyentes sean para la alabanza de la gloria de su gracia. Se da esta expresión similar de alabanza después de la obra del Hijo, ¿no? La gloria de su gracia, dice acá, la gloria de su gracia. Es interesante porque luego dice, nos hizo aceptos en el amado. Esta frase es singular, esta frase es tremenda, ¿ok? Aceptos es nos concedió. La palabra aceptado aquí es nos concedió. ¿Y sabes qué significa esta palabra? ¿Sabes cuál es la raíz de esta palabra? Es muy interesante porque significa gracia. La palabra aceptado aquí significa eso. Esta palabra también se usa una vez más y solo una vez más en el Nuevo Testamento. ¿Sabes dónde? En el Evangelio de Lucas 1:28, donde se dice que María es muy favorecida, o también se podría utilizar esta palabra, muy aceptada. Así que si traemos este juego de palabras, que aceptada y favorecida o agraciado es lo mismo, podríamos traducir esta frase también así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, con la cual nos agració. Nos agració. Dios te agració, te bendijo, te aceptó, te llenó de su gracia, te envolvió con su amor, con su perdón y te aceptó, puesto que la salvación es por la gracia de Dios, obviamente, totalmente por la obra de Dios. Todos nosotros, los cristianos, deberíamos alabarle por su gracia. Así que cuando alabes al Señor, alábalo por su gracia. Es por esta razón que fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, para rendirle alabanza. ¿Te acuerdas del versículo 3? Bendito sea Dios, ¿no? Ahora dice que esto es en el amado. Ojo que el amado está con A mayúscula, ¿no? Aquí. El amado está con A mayúscula. Y esta es la forma en que se relaciona el Padre con Jesús, el Hijo. Lo que los relaciona no es su poder, su omnisciencia, ¿no? Lo que los relaciona no es el gran Dios que es sobre todas las cosas, porque lo es. Pero lo que los relaciona es el amor. El amor de Dios para su Hijo. Amado Hijo, dice el libro de Colosenses, ¿no? Dios el Padre ama a su Hijo y los creyentes, al estar en el Hijo, también somos objetos de su amor. Así que esta referencia a Jesús nos prepara para la siguiente sección de Efesios, ¿no? La primera sección, ¿de qué habló entonces? La elección
que Dios hace para sí, como Padre. Pero, ¿cómo hace efectiva esa elección, ¿no? O sea, Él me elige, pero no lo deja allí, al albur, sino que Él da todos los medios para que esa elección se convierta en algo real. ¿Cómo lo hace? Utiliza la palabra redención. Es decir, nos compra por un precio a través de Jesucristo. Vamos a verlo en detalle. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Están tomando nota, ¿verdad? Porque estas palabras son importantísimas en toda nuestra lectura. En quien tenemos redención. Redención. La redención nos habla de emancipación, nos habla de liberación, ¿no? De un estado de esclavitud, de un estado de haber estado bajo un yugo. Así que la palabra redención se utiliza de muchas maneras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En palabras simples, significa comprar algo. Eso es la palabra redención. ¿Qué significa redención? Comprar algo. Toma nota, apúntalo por favor, que no se te escape esta palabra, porque esta palabra la vas a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento y hasta cantamos con esta palabra y tenemos que entenderla. Pablo la utiliza, ¿no?, como un sustantivo acá en el libro de Efesios, y lo que significa aquí en esta palabra de Efesios es volver a comprar, libertar, pagando un precio de rescate. Eso es lo que significa. Comprar algo por un precio para rescatar. ¿Sabes qué significaría entonces eso? Porque tú rescatas lo que era tuyo, ¿verdad? Tú no rescatas lo que no era tuyo. Tú compras algo, pagas algo por algo que te pertenecía, que suena ilógico, ¿no? Es decir, te robaron. No puede ser. Y pues necesitas comprar algo igual porque tienes que trabajar o es un recuerdo, qué sé yo, y te vas a una tienda pues donde te dijeron que podías comprarla, ¿no? Y llegas a ese lugar y tú dices, yo quiero tal cosa, un artículo así, asá, y te sacan el artículo. Señor, acá tengo el catálogo, mire, qué genial, ¿cuánto está? Tanto. Sacas tu dinero, pagas, te lo dan, lo volteas, lo chequeas y te das cuenta que era el tuyo. ¿Qué has hecho? Lo has redimido. Lo has comprado por un precio a pesar de que era tuyo. Así que esta palabra redención tiene mucho sentido para nosotros porque Dios nos creó para Él. Dios nos hizo para Él. Dios nos formó del polvo de la tierra y nos hizo para que vivamos con Él para siempre. Sin embargo, amado hermano, amigo, que me estás escuchando, tú y yo decidimos vivir sin Dios. Nos apartamos de Dios y caminamos por nuestro propio camino. Y queríamos hacer nuestra voluntad ajenos a Dios. Que Dios no se mete en mi vida. Aquí nada de religión. Yo no quiero saber nada de la religión. A mí me deja vivir mi vida en paz, dicen algunos. Creyendo que diciendo eso Dios se va a alejar, ¿no? O que Dios va a ser exento de él. No, Dios te está mirando. ¿Y qué cosa quiere hacer Dios? Quiere que tú regreses a Él. Porque sabe que ese camino que has tomado solo te lleva a la muerte eterna. O sea, no vas a dejar de existir cuando fallezcas. Vas a seguir existiendo. Pero ya no para poder decidir si quieres estar con Dios o no, sino para morir constantemente y eternamente en el infierno, que eso es terrible, ¿no? Nadie quiere hablar del infierno porque suena feo, pero es lo que Jesús habló. Jesús habló más del infierno y de la muerte eterna que del cielo, ¿no? Es Apocalipsis, Mateo 24, citas como Tesalonicenses, Corintios 15, que nos hablan acerca de muchas cosas que pueden suceder en el futuro, como el reino de Dios, amén. Pero Jesús hablaba mucho de las consecuencias que vivimos lejos de Dios, a los que vivimos lejos de Dios. Y no queremos escuchar. Así que Dios quiere que tú regreses. ¿Y cómo lo hace? Te va a redimir. ¿Cómo es que te va a redimir? ¿Cómo es así la redención? Te va a redimir en Cristo Jesús. Ahora, si seguimos leyendo otra vez lo que teníamos en cuenta, dice el perdón de pecados. Esta redención es del pecado. Por lo tanto, la obra de Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Tú y yo vivimos atados al pecado. Creemos que dominamos el pecado, pero el pecado es el que nos domina a nosotros. Se hace nuestro Señor.
Solo hay un Dios, solo hay un Señor. Sin embargo, nosotros nos hacemos dioses y nos hacemos señores al buscar que alguien nos domine. Por ejemplo, alguien que no toma, dice, no, yo soy bebedor social. Solo tomo los fines de semana y de vez en cuando. No deberías tomar nunca para Navidad y qué sé yo, porque ese cuerpo no es tuyo, no te pertenece, no le podrías hacer daño. Un vinito después de un tallarín, está bien pues, ¿no? Pero tú no comes tallarín todos los días. O sea, yo fumo y yo dejo el cigarro cuando quiero. A mí el cigarro no me controla. Yo tengo control de mi conciencia, de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo. Yo no me malogro el cuerpo. Yo fumo cuando quiero. ¿Por qué no lo dejas hoy día? Déjalo un año, pues. La verdad es que no puedes porque te domina. Ese es el pecado, ¿no? El que hace pecado, dice Pablo, se hace esclavo del pecado. Aunque no querramos admitirlo. Nuestro cuerpo es un buen siervo, si lo educamos bien, lo cuidamos, pero nuestro cuerpo también termina siendo un malísimo amo, terrible amo. Los pecados son traducidos aquí como pasos falsos, transgresiones, y se usa en muchos otros textos. Dios no trata el pecado con suavidad. ¿Sabes eso, no? Porque el pecado hace que te alejes de Dios y Él requiere que se haga un sacrificio de sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, que está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Dice, la única forma de purificarte del pecado a los ojos de Dios es con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, y acá usa la palabra remisión, ¿no? De pecados. Es decir, si no se derrama sangre, tu pecado no es limpiado. Por eso es que dice Pablo acá, por su sangre. Por su sangre. El medio de la redención, entonces, es la muerte sacrificial de Cristo, derramando totalmente toda su sangre, hasta la última gota en favor del que cree, la cual, esa sangre de Dios satisface completamente la justicia de Dios. Marco ha pecado y merece la muerte eterna porque yo soy justo. Dios no quiere condenar a nadie, sin embargo, Él es un juez justo y no puede pasar por alto la maldad. ¿Sabes eso, no? Espero que lo entiendas bien, porque algunos dicen, si Dios es bueno, ¿cómo me quiere enviar al infierno? Hermano, ¿de qué estás hablando? Dios es bueno, pero es justo. Tú no puedes sacar la justicia de Dios. Son dos caras de una misma moneda. Dios, si solo es bueno, no es Dios. Y si Dios solo es justo, no es Dios. Dios es bueno y, ¿lo dijiste? Y justo. Dios te ama tanto que para que tú regreses a Él, Él provee el medio de limpiarte de tus pecados, porque Él es justo, pues. Sin embargo, aunque tú no pagues, alguien paga por ti con su sangre. Y como tú no puedes proveer eso porque ese pago es enorme, Dios envía del cielo a alguien, que es su propio hijo, para que pague por ti. O sea, Dios satisface su justicia dándonos la oportunidad. Romanos capítulo 3:24 dice, siendo justificados gratis por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso les decía que acá tenemos que detenernos para ir paso a paso, ¿no? Porque estas palabras son importantísimas. Ya hemos definido que el hombre pecador no puede regresar a Dios. La única forma es derramando sangre. Pero aunque yo derrame toda mi sangre, no puedo ir a Dios porque ya está contaminada. Dios provee entonces a alguien santo que nunca haya pecado, que provea su sangre en mi lugar. Ese es el precio, la sangre. El perdón de pecados en la sangre de la persona de Jesucristo. Y si yo acepto ese regalo, tengo vida eterna. Ahora, dice que esto se realizó según las riquezas de su gracia. Nuestro pecado es grande, pero la riqueza de Dios es más grande. ¡Qué fabuloso! El costo de la sangre de Cristo entonces es abundante y muestra el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios. Se realizó no por causa, sino según la riqueza de Dios. Así que Pablo se refirió a las riquezas de Dios muchas veces también aquí en esta carta, ¿no? En esta carta fabulosa. Ahora, el versículo 8 continúa diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y
e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, obviamente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerden que esto es un poema y por eso es que acá hay palabras que a veces son un poquito rebuscadas. Y es difícil. Del 8 al 10, la gracia de Dios entonces se concede para permitir a los creyentes entender su voluntad. Por eso es que tenemos la gracia de Dios, para salvarnos y para entender su voluntad según este pasaje. Así que Dios les da dos cosas a los creyentes, que no nos son inherentes, que no nos son naturales. Eso viene de parte de Dios. Sabiduría. ¿Y qué más? Inteligencia. La sabiduría, muchos saben, ¿no? Tenemos una hermana en la iglesia que se llama Sofía, o decimos Sofi, y Sofi justamente es la palabra esa, sabiduría, que es el discernimiento de la verdadera naturaleza de la revelación de Dios. En este sentido es lo que significa. Es decir, tratar de entender lo que Dios quiere hacer. Eso no se puede entender humanamente, solo con la sabiduría de Dios. Tenemos que esforzarnos en ello. Y cuando dice inteligencia es la capacidad para entenderlo. Yo puedo saber todo lo que pasa, pero no entiendo nada. Necesito la inteligencia. Así que tú puedes pedirle a Dios estas dos cosas. Señor, tú me has salvado en tu gracia y yo te pido sabiduría e inteligencia, Señor. Los creyentes somos capaces de comprender algo del propósito divino de Dios en todos sus tiempos. Esto es posible, versículo 9, ¿debido a qué? A que Dios dio a conocer el misterio de su voluntad. Obvio que la palabra que utiliza acá para misterio es una verdad que estaba escondida en el Antiguo Testamento, pero cuando vino Cristo lo develó y dejó de ser un misterio. Ahora es un misterio revelado en realidad. Y hay muchas palabras acerca de misterios revelados en los evangelios. Habla del misterio del reino de los cielos, ¿no? En Romanos dice el misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, por ejemplo, dice. En Romanos también dice misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. En Corintios dice y administradores de los misterios de Dios. Nosotros somos administradores de ello. En Efesios capítulo 5 también dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia cuando habla del matrimonio y todos sus detalles. Ya llegaremos al capítulo 5 si Dios quiere. Colosenses también dice misterio, que es Cristo en vosotros. En el Antiguo Testamento no se entendía ese misterio. En Tesalonicenses Pablo nos habla del misterio de la iniquidad que ya está presente. En Timoteo Pablo le dice a su discípulo, grande es este misterio de la piedad. Juan el apóstol en Apocalipsis dice el misterio de las 7 estrellas. Hermano, podríamos ir uno por uno, pero acá está hablando el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad, ¿no? Que es esta verdad revelada, constituye, ¿qué cosa dice? El beneplácito. Beneplácito es lo que satisface a Dios. ¿Ok? El cual tiene el propósito de ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Recuerda nuestra idea de aquí, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo bajo su autoridad como una sola cabeza amorosa y universal. Y esto sucederá en la consumación de los tiempos. Mira cómo lo dice Pablo, ¿no? Acá dice la dispensación, ¿no? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ok, acá en el versículo 10 obviamente. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, podríamos decirlo también. La palabra dispensación, que es una palabra interesante, que la cual deberías tomar nota, es una administración. Vamos a hacer una dispensación, una administración. Así que Dios ha tenido diferentes tipos de administración desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Algunos dicen que son 7 dispensaciones, 7 administraciones distintas de Dios para con el hombre. Y eso respondería a muchas preguntas con relación a por qué Dios permite ciertas cosas en el Antiguo Testamento que no las permite en el Nuevo Testamento, y la respuesta está basada en la dispensación. La respuesta es que Dios administró distinto la época de Adán que la época de Moisés, que era la ley, por ejemplo.
administra diferente el tiempo de la ley de la nación de Israel a este tiempo de la gracia. Es diferente su administración, aunque una está ligada a la otra, una viene haciendo el cumplimiento de la otra. Y obviamente esa dispensación que está hablando acá, ¿no? La dispensación de los tiempos, no es la dispensación actual, está hablando de la que vendrá, que es diferente a la que tenemos ahora. Esa dispensación será el reino de 1000 años, milenial, en que se cumplirán los tiempos, en los propósitos de Dios y todas las cosas, tanto espirituales como materiales, y todas estarán bajo Cristo y su maravilloso reinado. El milenio, todo será restaurado y reunido bajo Cristo, la única cabeza. ¿Ok? La única cabeza que es la que va a reinar. Así que esta es la idea de reunir todas las cosas bajo el Mesías. Toda la familia unida para servir a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Toda la familia unida, toda la familia espiritual, que en ese tiempo ya será la familia de Dios. Esto entonces nos sugiere que toda la humanidad será salva. Ojo, toda la humanidad no será salva, y esto es lamentable, porque predicamos, enseñamos el evangelio del reino por todos los tiempos, y hay gente que no quiere escuchar, que se burlan, se ríen y quieren seguir viviendo su vida. Nosotros no podemos hacer nada más que orar y decirles: esperamos que sean salvos. Pero lamentablemente muchos no escogerán el camino del Señor. En cambio, el caos del pecado será quitado en el milenio y la paz universal será establecida de parte de Jesucristo en la tierra. Eso lo puedes encontrar en Isaías capítulo 2 y capítulo 11. Léete esos pasajes. Porque dice Dios que vendrá a reinar, y ahí se cumplirán la dispensación de los tiempos para siempre, ¿no? Con el Señor. Así, juntar lo que está en el cielo con lo que está en la tierra y vivir para siempre con el Señor. El último versículo de esta sección dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo voy a leer primero aquí abajo otra vez, para que distingamos algo. Ojo que esta carta está escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, caracterizado porque son gentiles. Diferente a la carta de Hebreos, ¿no? Pablo escribe, el autor del libro, escribe esa carta ¿a quién? A los hebreos, a los creyentes hebreos. Así que esa carta tienes que leerla como si fueras un judío convertido. Pero esta carta no está dirigida a los hebreos creyentes, sino a los que no son hebreos, a nosotros, los gentiles. Por eso es que desde un comienzo encontramos que está dirigiéndose a la iglesia. Pero el misterio de la iglesia también es que ha reunido a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque al final de este versículo 12 dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, esperábamos al Mesías. Nosotros los que primeramente esperábamos se refiere a los judíos. Los judíos esperaban al Mesías. Y muchos judíos de la época de Pablo se convirtieron. La primera iglesia fue neta y únicamente judía. Todos los creyentes después de Jesús, la primera generación, la primera promoción, eran judíos. Y no es hasta que la iglesia es perseguida que los gentiles comienzan a convertirse a raudales. La iglesia de Jerusalén se esparce, se van hacia el norte, en Antioquía comienzan a predicar y los gentiles comienzan a convertirse, los griegos. Pablo va y les predica, les enseña y comienza la iglesia gentil. Así que el primer siglo tenía dos iglesias muy poderosas, pero la iglesia gentil ha comenzado a crecer y la iglesia judía a disminuirse. Ahora la iglesia cristiana está caracterizada por no ser judía, no ver judíos, aunque hay muchos. Así que Pablo está haciendo la distinción aquí, que también para la alabanza de su gloria, es la misma frase que utilizó con la del Padre, ¿no? Diciendo que los judíos que esperaban también van a estar al fin. Y cuando habla de herencia, ¿no? Versículo 11, ahora sí, en él asimismo tuvimos herencia, tuvimos este regalo, ¿no? Fuimos predestinados, como ya lo hemos dicho de antemano, conforme a su propósito, junto con los judíos. Eso es lo que está diciendo. Ahora llegamos a la parte final. Primero, la elección que Dios ha hecho para sí, para el Padre. Luego, la redención de Dios en Cristo Jesús. Y por último, el sello de Dios en el Espíritu, que son versículos 13 y 14. En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En él también, dice, ¿no? Nosotros hemos oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio, pues. No hay otro evangelio sino que este evangelio predicado por Jesucristo y por los apóstoles. Por favor, no escuches otro. Solo hay uno, el verdadero. Y lo demás son copias mal hechas para llevar tras sí a la gente y engañarla. Hay mucha gente que dice, yo tengo el verdadero evangelio, ¿no? Algunos que dicen, han cambiado incluso, y dicen, no existe el Espíritu Santo y el Hijo no es Dios. Y es otro evangelio. Otros creen que Jesús es el hermano de Satanás. Ese es otro evangelio. Algunos creen que existe Dios Madre. Ese es otro evangelio. Y así podemos ir enunciando. Algunos dicen que una persona dice, yo soy el Mesías, yo ya vine acá. Ese es otro evangelio. No son el evangelio. El único evangelio es este. El que predica Pablo, el que predica Pedro, el que predica Jesucristo. Es el único evangelio. Si has creído en este evangelio y has creído entonces en el Señor Jesucristo, has sido sellado, marcado. Recuerda lo que decía antemano, ¿no? Fuimos sellados, pero ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos separó, nos marcó, pero cuando nos convertimos, cuando estamos aceptando estas verdades y estamos arrepentidos de nuestros pecados para buscar la voluntad de Dios, entonces dice que el Espíritu Santo viene y ¡pam!, me sella. Oh, wow, esta es una promesa. Es la promesa que Dios le da a los creyentes. Somos sellados. Es como si Dios nos pusiera un marcador de color fosforescente. Entonces Dios mira desde el cielo y dice, ¿dónde están mis hijos? Y 1, 2, 3, acá está. Ah, ahí en Perú, Barranco, Lima, Perú. Ahí está Marco. Yo lo veo a Marco, ahí está su esposa, su hija ha llegado, su hijo está por llegar. Todos están selladitos, ¿no? ¿Cómo sabe Dios cuáles somos? Porque nos tiene marcados, sellados con el sello de la promesa. El Espíritu Santo que viene al creyente. Dice que esta es las arras de esa herencia que esperamos. ¿Qué es las arras? Las arras viene a ser la garantía que tú y yo necesitamos para saber que somos salvos. Aunque tu mente te diga no eres salvo, pero si te has arrepentido, como no es un tema de emoción, es un tema de convicción. Yo sigo al Señor porque he creído y Él me ha dado su espíritu. No sigo al Señor por emociones. Imagínate si fuera por emociones. Sino porque Él me ha dado las promesas. Ya la tengo, la creo, me he arrepentido y he puesto mi confianza en Dios. Entonces ya tengo la redención. ¿Para qué? Y la tercera vez lo dice, para alabanza de su gloria. En los tres casos, tanto por la elección, por la redención o por el sello, tiene el mismo final. El objetivo es que alabemos su gloria. Hermano amado, si le has entregado tu vida a Dios, debemos juntos alabar al Señor por su gloria. La gloria de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el Señor te ha elegido desde antes de la fundación del mundo y Él te ha llamado para que vengas a Él. ¿Has respondido a ese llamado? El Padre te está llamando a esta hora, el día de hoy, para que tú vengas delante de su justicia y siendo pecador, reconozcamos a los pies de la cruz quiénes somos y obtengamos la redención de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo a favor nuestro. Él nos sustituye, Él se pone delante del Padre y le dice, Señor, toda tu ira de justicia caiga sobre mí, y cayó literalmente sobre Él en la cruz. Eso es redención. Él me compró con el precio de su sangre. Él puso su cuerpo y su sangre en lugar mío, pagó el precio para siempre. Y entonces al hacerlo viene Dios y me sella. Me sella. Y sé yo que tengo la redención, tengo la herencia por la eternidad en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por esta hora y te entregamos nuestras vidas y corazones y todo lo que somos. Señor, habiendo fallado y pecado, aún así nos has amado y nos has enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, para que seamos salvos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en tu obra en la cruz por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si lo has hecho, a partir de hoy día eres un hijo de Dios con el Espíritu Santo en tu vida.